こんにちは。これは日本語のレベル9です。これはみんなの日本語の初級2の第48課です。Muy bien, estamos en el nivel 9 de japonés y ya casi estamos terminando con el libro de Mina no Nihongo. Estamos en la lección 48 y pues vamos a explicar un poquito sus formas y sus expresiones. Entonces, hajimemashou. Bien, これは188ページです。188ページです。Bien, Bunke. Vamos a ver, como siempre hacemos, algunos ejemplos de la forma que se va a abordar en esta lección. Entonces vamos a ver, これを読みましょう。息子をイギリスへ留学させます。息子をイギリスへ留学させます。Mandaré a mi hijo a estudiar en Inglaterra. Antes de decirles más o menos de qué va la lección, vamos a ver el otro ejemplo también y más o menos me gustaría que ustedes vayan pensando de qué trata la lección. Observen bien estas formas de verbos, porque esta forma de verbo es una nueva forma de verbo. Y el siguiente es Musume ni piano o narawasemasu. Musume ni piano o narawasemasu. O sea, le hago aprender piano a mi hija. Bien, estas dos oraciones tienen algo en común. Y no tiene que ver que hable de hijos o hijas. Tiene otra cosa en común. Si quieren, pausa el video mientras piensas. Y cuando quieras tener la respuesta, le vuelves a dar play. Muy bien. Si ya volvimos al video, de lo que se pueden dar cuenta, o de lo que te puedes dar cuenta, es que en ambos casos, el sujeto, el hablante, está haciendo que una persona más, que alguien, haga algo. Entonces, estos verbos es la forma en la que nosotros expresamos que, pues, causamos algo. Bien, y esta es el enfoque principal de esa lección, son los verbos causativos. Bien, los verbos causativos, en este caso, shieki, en japonés son un tipo especial de verbos que se utilizan para expresar la idea de que hacemos que alguien haga algo o causar que algo ocurra. Estos verbos son una parte importante de la gramática japonesa, ¿no? Y se utilizan con frecuencia en conversaciones cotidianas. Entonces, ahora vamos a irnos a la 190 peiji, 190 peiji, onegaishimasu, y pues vamos a ver cómo se compone esta forma, ¿no? Ya sabemos, los verbos se dividen en tres grupos. En el grupo 1, nosotros reemplazamos el último sonido de la forma i, el último sonido de i en la forma más, al sonido de a, seru. Bien, cambiamos el sonido de i a y agregamos seru. En el grupo 2 es sencillo, simplemente quitamos más y ponemos saseru. Y en el grupo 3, ya sabemos, siempre tenemos kimas y shimas. Kimas pasa a ser kosaseru y shimas pasa a ser saseru. Entonces, así nos ven. Ahí está. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que todos los verbos causativos son verbos del grupo 2. ¿A qué nos referimos? Vamos viendo. Aquí tenemos el verbo ikimasu. Ikimasu en forma más. Y si lo que pasamos a forma causativa, a shieki, es ikaseru. Entonces, si nosotros quisiéramos conjugar o declinar ikaseru a otras formas, lo haríamos con un verbo del grupo 2, si se fijan, porque tiene un sonido de e antes de ru, y sabemos que los que tienen esta estructura son los verbos del grupo 2. Entonces, ikaseru en forma t, ikasete, ikaseru en forma nai, ikasenai, ikaseru en forma ta, ikaseta. Bien, entonces ahora sí vamos a ver algunos ejemplos, comenzando con el grupo 1. Entonces, shieki, que es conforme al último sonido de i de la forma más, como presentamos a continuación. Ya sabemos, los grupos siguen siendo los mismos desde que comenzamos a ver la distinción de verbos por grupos. Entonces tenemos tetsudaimasu, que pasa a ser tetsudawaseru, ayudar, hice que ayudara. Kakimasu, kakaseru, escribir, hice que escribiera. Y así subsecuentemente, ¿no? Isogimasu, isogaseru. Naoshimasu, naosaseru.
mochimasu, motaseru, hakobimasu, hakobaseru, nomimasu, nomaseru, tsukurimasu, tsukuraseru. Bien, sencillo. Es una forma muy sencilla. Bien. Vamos con el grupo 2. Y el grupo 2 con shieki, pues se le agrega el saseru después del sonido de la e en la forma más, a excepción de aquellos verbos que tienen un sonido de i o monosílabos y que por ende también forman parte de la forma del grupo 2. No sé. Entonces, por ejemplo, tabe más pasa a ser tabe saseru, ne más, ne saseru, kae más, kae saseru, shirabe más, shirabe saseru, y más, y saseru. Y vamos con el grupo 3, que ya sabemos que el grupo 3 solo lo conforman los verbos shimas y sustantivos de tipo acción más shimas, así como pues el verbo kimas, y se conjugan de la siguiente manera. Kimas pasa a ser kosaseru, shimas pasa a ser saseru. Y pues sabemos que shimas también se utiliza para hacer verbos frasales, utilizando un sustantivo más shimas. Entonces, sampo shimasu, por ejemplo, para hacer sampo saseru. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver, pues, qué tipo de oraciones usan los verbos causativos. Bien. Existen dos tipos de oraciones de verbos causativos. Okay. Uno, aquellas que indican el sujeto de una acción con o, y cuando el verbo intransitivo se usa o. Y la otra es que aquellos que indican el sujeto con ni. Y cuando el verbo es transitivo se usa ni, independientemente de si se expresa o no el objeto del verbo. Bien, van a decir verbos transitivos e intransitivos. Sí, volvemos con los verbos transitivos e intransitivos, pero no hay una gran dificultad. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver las formas en que se utilizan estos. Muy bien. これは190ページやらせはcomenzado. はい、190ページです。Entonces, bien, nuestra primera forma nos habla de que, bien, un sustantivo o una persona se utiliza con o y seguido de un verbo intransitivo en shieki, en forma causativa. Y es como hacer o dejar a una persona que haga algo usando un verbo intransitivo. Ejemplo. Buchou wa Kato-san o Osaka e chuchou sasemasu. Buchou wa Kato-san o Osaka e chuchou sasemasu. O sea, el gerente del departamento hace ir al señor Kato a Osaka por negocios. Y si se fijan aquí, una persona se usa como un objeto, como un sustantivo cualquiera, porque pues pasa a ser como ese sustantivo, ese objeto sobre el cual recae la acción. En este caso, la acción del verbo causativo. ¿Ok? Y otro ejemplo. Watashi wa musume o jiyu ni asobasemashita. O sea, dejé a mi hija jugar libremente. Bien, es sencillo si se fijan. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos agregar a esto un lugar? Muy bien. Cuando en esta oración se usa un verbo intransitivo y aparte se usa un lugar, lo vamos a utilizar con la partícula o. Y el sujeto, en este caso, pasaría a ser indicado con la partícula ni. Ok, vamos viendo un ejemplo. Watashi wa kodomo ni michi no migi gawa o arukasemasu. O sea, hago a mi hijo caminar por el lado derecho del camino. Si se fijan, según la forma aquí dice que debería ir con o, pero cuando nosotros agregamos un lugar en el cual estamos haciendo que esta persona o que este otro sujeto haga una acción, cambiamos el sujeto a ni y ese lugar en el que se está haciendo que se haga la acción se pone con o. Bien, pero también pues en caso de que no usamos la frase con ni, la frase con el lugar, pues lo hacemos como lo hicimos anteriormente, con o. Watashi wa kodomo arukasemasu. Hago caminar a mi hijo. Así de sencillo, ¿no? Si usamos un lugar, si especificamos el lugar donde hicimos que dicha persona hiciera algo, el sujeto cambia a ni y el lugar se expresa con o. Si no ponemos un lugar, simplemente ponemos al sujeto o a la persona con o. Así de sencillo. Muy bien.
Vamos a la siguiente forma. Esta forma es bastante parecida a lo que vimos anteriormente. Un sustantivo, o sea, una persona, se acompaña con ni, otro sustantivo con o, y luego un verbo transitivo en forma causativa. Y esto también es hacer o dejar a una persona que haga algo. Y a diferencia del caso anterior, en estos usamos verbos transitivos. O sea, recordemos que los verbos transitivos son aquellos que requieren un complemento para que el verbo tenga sentido. Y en este caso, el sujeto se indica con la partícula ni. Mientras que el complemento, o sea, el sustantivo, ahí lo que está en rojo, que este pasa a ser el complemento del verbo, se indica con la partícula o. Vamos a ver algún ejemplo. Asaba isogashi desu kara, musume ni asa gohan no junbi o tetsudau wasemasu. Musume ni asa gohan no junbi o tetsudau wasemasu. O sea, como estoy ocupado en la mañana, hago que mi hija me ayude a preparar el desayuno. Bien, donde el complemento de ayudar en este caso es el asa gohan no junbi, la preparación del desayuno. Bien. Y otro ejemplo, sensei wa seito ni jiyu ni iken o iwasemashita. Sensei wa seito ni jiyu ni iken o iwasemashita. O sea, el profesor deja a sus estudiantes decir sus opiniones libremente, donde el complemento de decir es opiniones libremente, ¿ok? Es sencillo, es más sencillo de lo que nosotros creeríamos. Y entonces vamos ahora a ver los usos de los verbos causativos. ¿Ok? Los verbos causativos indican obligación o permiso. Una oración causativa se usa cuando la relación entre una persona mayor y una persona más joven es bastante clara. Por ejemplo, un padre y un niño, un hermano mayor y un hermano menor, un superior y un subordinado. Y la persona mayor hace que la persona menor haga algo o le permite hacer algo, ¿no? En el caso, vamos a ver un ejemplo de obligación. Asa wa isogashi desu kara musume ni asa gohan no junbi o tetsudau wasemasu. Como estoy ocupado por la mañana, ya lo vimos ahorita, hago que mi hija me ayude a preparar el desayuno. Entonces, en este caso, esta persona obliga en este caso a su hija, este padre o madre obliga a su hija a que le ayude a preparar el desayuno todas las mañanas, ¿no? Y en el caso de que estemos dejando hacer algo, o sea, dando permiso, sensei wa seito ni jiyu ni iken o iwasemashita. El profesor deja a sus estudiantes decir sus opiniones libremente, en donde él no los está mandando a hacer algo por obligación, sino que les está permitiendo hacer algo. Bien, entonces, esas son los dos casos de uso en el que se utiliza los verbos causativos. Vamos a limpiar esto y vamos a ver algún otro ejemplito. Muy bien. Pero aquí hay una diferencia. Cuando el hablante le dice a una persona de fuera de su grupo que hará hacer algo a alguno de los integrantes de su grupo, o sea, digamos, yo le digo a alguien fuera de mi casa que le voy a decir a mi hermano que haga algo, ¿ok? Como se muestra aquí en el ejemplo. Eki ni tsuitara oden wa o kudasai. Kakari no mono o mukae ni ikasemasu kara. Wakarimashita. Bien, o sea, lo primero dice, cuando llegue a la estación, o al llegar a la estación, llámeme por teléfono, por favor. Y lo dice, mandaré a un empleado para recogerlo. Dice, va, de acuerdo, entendido, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues estamos haciendo que alguien, en este caso, el empleado, es parte del grupo de quien, pues, del jefe, ¿no? Y está hablando con otra persona externa al grupo de trabajo. Y le dice, ¿sabes qué? Voy a mandar a uno de los empleados. Entonces, en este caso, también se usa el verbo causativo, ¿no? Pero cuando una persona, vamos a ver otro ejemplito, menor o subalterna hace que una persona de mayor rango o superior realice una cierta acción y la relación entre ellos es evidente, ¿no? Que se sepa que uno es superior, otro subordinado, se usa forma te y tadakimasu. ¿Ok? Ejemplo. Watashi wa
buchou ni setsume shite itakimashita. Me lo explicó el gerente. Recibí el favor del gerente de que me lo explicara, ¿no? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Pero ¿qué pasa? Si la relación es entre dos iguales, o la relación es delicada en términos de saber quién es subordinado a quién o quién es superior a quién, simplemente utilizamos te moraimasu. Watashi wa tomodachi ni setsume shite moraimashita. Pues si se fijan, es un amigo, en los amigos, pues no es como que uno sea más que el otro, ¿no? Entonces, simplemente dice, me lo explicó mi amigo. Recibí el favor de mi amigo. ¿Bien? Y vamos a ver otra pequeña notita que, como se mostró en el primer ejemplo anterior, un verbo causativo normalmente no puede ser usado para describir a una persona menor haciendo una persona menor de mayor rango o una persona mayor hacer algo. Pero como podemos ver en el siguiente ejemplo, Kodomo no toki, karada ga yowakute, haha o shinpai sasemashita. ¿Ok? Cuando yo era un niño, mi mala salud tenía preocupado a mi mamá. Hay una excepción, en este caso estamos manejando una excepción, cuando se usan verbos causativos indicando la emoción. ¿A qué nos referimos? Cuando indicamos emociones tales como anshin suru, shinpai suru, kakkari suru, yorokobu, kanashimu, akoru, cosas de emociones, pues nosotros también utilizamos estos verbos causativos. Es así. Aquí se entiende que el niño, pues no es un superior a la madre. La madre tiene facultad sobre el niño. Pero el niño, al tener en este caso, pues tenía mala salud, hacía que su mamá se preocupara, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se trata de hablar sobre las emociones que un subordinado hace sentir a alguien de mayor rango que él, se puede utilizar la forma causativa. Y vamos a ver una última forma. Verbo causativo con forma te, itadake masen ka, que sería como un me podría. Vamos a ver. En la lección 26 aprendimos el verbo forma te más itadake masen ka, que se usaba para solicitar a alguien que hiciera algo. Por ejemplo, kopiki no tsukaikata o oshiete itadake masen ka. Kopiki no tsukaikata o oshiete itadake masen ka. Podría decirme cómo usar la fotocopiadora. O sea, estamos solicitándole a una persona que haga algo. Pero en este caso, con los verbos causativos, tomodachi no kekkonshiki ga aru no de soutai sasete itadakemasen ka, estamos solicitando permiso para nosotros, ¿no? Debido a que iré a la boda de mi amigo, ¿podría dejarme salir más temprano? Bien. En el primer ejemplo, el oyente está pidiendo que le enseñen. Está pidiendo de favor que está solicitando que alguien haga algo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que pide es que esa persona le enseñe a usar la fotocopiadora. Pero en este caso estamos solicitando el permiso. ¿Permiso de qué? El permiso de salir más temprano. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de cuando usamos verbos causativos con te y itadakemasen ka. Estamos pidiendo permiso para hacer algo. Entonces, con eso estaríamos terminando la lección. Sin más que agregar, owarimashou. Benkyou shite kudasai. Ganbatte ne. Ya ne.